Dios te bendiga, Dios te guarde. Estoy hablando claro entre nosotros aquí en otra nueva entrega. Acompáñanos a escuchar lo que hoy se va a hablar en este video. El tema será oración de madrugada. Sí, amén. Asimismo, la oración de madrugada, la importancia que tiene de orar de madrugada, ya que están saliendo lo que es enseñanza negativa con respecto a la oración de la madrugada, y queremos estar resultando a ustedes con esta cuantas palabras que yo sé que van a edificar la vida de cada uno de ustedes. Amén. Amén, gloria a Dios. Eric, tú sabes que también me he topado por ahí con un apóstol que dice que hay un peligro en la oración de madrugada. Con esto yo he visto como él con esto lo que hace es como meter un miedo en el pueblo cristiano. Es lo que yo veo. Él dice que orar de madrugada es peligroso y que se abre un portal y que los demonios, porque la persona es satánico, es satanista. Él era satanista antes. Él dice que él ayunó en aquel tiempo y un sinnúmero de cosas. Él enseña hoy en día como apóstol que él dice que lo que es el ayuno y la oración de madrugada es un peligro. Que si no tiene el nivel no puede estar orando y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que puedo definir en él, que lo que quiere es como crear una dependencia de las ovejas de él. Porque tú y yo sabemos que una oveja que no ora y que no ayuna, no tiene dependencia de Dios, no tiene cercanía con nuestro Dios. Entonces, eso lo hace vulnerable y que siempre tenga que depender de un líder. ¿Qué tú opinas en cuanto a eso? No, con respecto a eso, es una es realidad. Ya recordando que el apóstol Pablo le habló a Timoteo y le dijo que en los últimos tiempos amontonarán maestros para sí mismo y que apartarán los oídos a la verdad y que prestarán su oído a doctrina de demonio. Cuando hablamos de una doctrina, estamos hablando de inculcar, imponer a la gente una enseñanza que no es conforme a la establecida desde el principio por los fundadores del Evangelio, que entre ellos están los 12 discípulos. Amén. Amén. Entonces, la oración en realidad es algo muy edificante y el diablo buscará la manera de distorsionar a la gente para que no oren en la madrugada. Si la oración de la madrugada no fuera tan edificante, aún los brujos no testificaran de la importancia de que un cristiano orar de noche. Muchos brujos han dado testimonio con respecto a eso, que incluso es algo que tortura al mundo de la tiniebla. O sea, que el que se levanta a hablar en contra de la oración de madrugada, sabemos de que no viene de parte del Señor. Claro. Porque la obra que está demostrando y enseñando es dada pues al enemigo. Porque ningún cristiano te va a detener en la oración, al contrario, siempre te va a empujar más a orar para que tenga la cercanía en el Señor. Esa es mi opinión con respecto a ese tema. Amén, así es. Yo me recuerdo, Eric, que cuando comenzamos el Evangelio, nuestra líder espiritual en aquel entonces, Silvana Colón, que Dios la bendiga donde sea que esté, que ahora es pastora, Dios la puso nos puso a nosotros en manos de ella. Ella fue nuestro líder y ella nos enseñó y nos inculcó muchas cosas bíblicas, nos enseñó a orar, nos enseñó a buscar a Dios, a cómo hacer la cosa, y nosotros fuimos fluyendo en Dios. Me recuerdo que nosotros, un momento, no sé si te recuerdas, sí, nos quedamos como quien dice desamparados de un líder que nos siga guiando. Pero ya en ese tiempo, mis señores, ya nosotros teníamos ¿cómo se dice? La facultad, para llamarlo así, de poder seguir solos, en un sentido figurado, porque nosotros nos congregábamos. Pero como un líder espiritual que nos enseñó los dones, nos enseñó a orar, a hablarle a Dios y a buscar de Dios, hubo un tiempo donde ya Dios la apartó y nosotros quedamos de la mano solamente con Dios, porque ella nos llevaba de la mano hasta un punto.
hasta que nos presentó a Dios y ahí nos dejó y después ya andábamos de la mano con Dios. En ese tiempo, nosotros, yo y Eri, habían ocasiones, por ejemplo, los días de Semana Santa, cuando eso no estábamos casados, nosotros nos reunimos, ven, vamos para mi casa y vámonos a pasar esos días en ayuno y oración. Y ahí nos metíamos esos días en ayuno y oración. Y teníamos muchas experiencias con nuestro Dios. Dios nos revelaba, Dios se nos manifestaba. Y fueron muchas las cosas que nosotros vivimos en el ayuno, en el orar de madrugada. Me recuerdo que en una ocasión estábamos nosotros tres, yo, Eri y otro hermano de él, orando de madrugada, buscando a Dios y ayunando, nos levantando en la madrugada a orar, interceder, y volvíamos a hacer en silicio, acostado en el piso y en ayuno. Y tuvimos una experiencia con algo que nos quería como impedir eso, que nosotros siguiéramos buscando. Hoy me recuerdo que nosotros nos levantamos y reprendimos eso. Él nos hizo la guerra, pero reprendimos y volvimos a buscar de Dios. Y ahí sí siempre pararon envueltos en la presencia, ese fuego, esa experiencia. El orar de madrugada nos dio ese entrenamiento en lo que es las cosas de Dios, en fluir en los dones, en poder escuchar la voz. Dios nos decía, mira, mañana quiero que haga esto. Mañana nos revelaba cosas de alguien, fulano, esto y esto, ve y dile que yo lo llamo, dile que yo esto. Y nosotros el otro día en la mañana temprano íbamos. Y así fue nuestra en el Evangelio. En la madrugada fue que nosotros pudimos aprender a tener guerras espirituales, donde nosotros Dios nos ejercitó a ese don, a ponerlo en práctica. Fue en lo secreto, fue en la madrugada. Entonces cuando íbamos al público, ya era un poco más fácil para nosotros, porque tuvimos como una antesala en la madrugada, donde fluíamos en Dios, donde teníamos experiencia, teníamos comunicación con Dios y también guerra con lo desconocido, con los espíritus contrarios, pero siempre Dios nos daba la victoria y eso nos pulió. Entonces, hay una persona que dice que tú no puedes orar de madrugada si no tienes el nivel, pero ¿cómo tú consigues el nivel si no va a pasar el centro? Ningún policía y ningún militar, Eric, lo mandan a la guerra sin antes pasar centro, tienen que pasar centro. Pero si te impiden el pasar centro, no, tú no puedes porque es peligroso, te pueden dar un golpe, esto y lo otro, te tienen ahí sentado. Tú nunca vas a ser un soldado efectivo para la milicia o un policía para la institución de la policía. Entonces, el centro de nosotros los cristianos es el ayuno, es la oración, el orar de madrugada, el buscar de Dios. Entonces, si no tenemos esto, entonces nos vuelven siervos inútiles, en pocas palabras. ¿Qué tú crees? No, así mismo es. Incluso una de las mayores victorias que uno tuvo en el crecimiento espiritual fue la oración de madrugada. Sí, efectivamente. O sea, en el día leíamos la palabra, orábamos, pero nada tuvo más impacto que la oración de madrugada. Porque es como cuando tú le dices al mundo, yo voy a hacer algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Así es. Cuando la carne decide descansar del Padre. Así es. La Biblia lo dice, incluso el mismo Jesús declaró que el que de mañana lo buscara, pues temprano lo encontrará. Ella estaba hablando del encuentro con Dios. Incluso Dios tiene que ver mucho con la persona que está dispuesta, porque hasta cuando Jacob recibió la bendición fue de madrugada. En ningún momento Amén. Se le apareció el ángel del día para entregarle la bendición a Jacob. De madrugada. Sino que fue en la madrugada. O sea, el ángel, lo que provocó que el ángel descendiera del cielo a tener un encuentro con Jacob era la oración de madrugada, porque Así Jacob mandó a la mujer por un lado, mandó a los hijos por un lado, y él se apartó solo en la madrugada y se fue a orar con papá Dios, a recordarle de todas las cosas que él había prometido. Wow. Y en el medio de toda esa promesa fue donde se topó con ese ángel. Jacob reconocía que verdaderamente con que él estaba peleando era un ser espiritual. En ningún momento Jacob pensó que era alguien físico. No. Porque Jacob sabía lo que él estaba. Incluso, ¿por qué nos damos cuenta que Jacob sabía de que no era
alguien físico, porque el mismo Jacob le dice, si no me bendice, no te vas. O sea, tú tienes que entregarme mi bendición para luego tú irte. O sea, ¿de qué le estaba hablando a Jacob? De una respuesta, porque con quien Jacob se iba a topar era con el mismo que él hubiera cogido la primogenitura. O sea, la búsqueda de Jacob en ese momento con Dios en la madrugada era para que Dios le hablara, porque había una acechanza de muerte contra Jacob, porque Jacob iba directamente al lugar de donde él había salido. Y a través del encuentro que tuvo con Jacob, tomó la decisión para dirigirse a otro lugar. Pero nos damos cuenta que ¿qué provocó eso? Fue la oración en la madrugada. La oración. Fue la búsqueda de la madrugada. Incluso puedo decirte que es muy difícil que tú tengas un encuentro con un ángel, con el mismo Espíritu Santo de Dios. Es muy difícil. Mayormente tú siempre lo bates de la madrugada. Eso es verdad. Porque incluso cuando yo conocí el Espíritu Santo, que lo pude ver, fue en la madrugada. Gloria a Dios. En el día nunca se me presentó, nunca se me reveló. Wow. Nunca tuve ese encuentro. O sea, la mayoría de encuentros que el ser humano siempre tuvo, la mayoría de encuentros, eran siempre en la madrugada. ¿Por qué? Porque en la madrugada era como que es donde hay el acceso para tener el encuentro con el Señor, es para que Dios les revele toda la cosa. ¿Por qué el Señor envía a un ángel en la madrugada para entregar la bendición? ¿Por qué no lo envía en el día? Entonces tiene que ver algo con eso, tiene que ver con una disposición, tiene que ver con alguien que está dispuesto. Porque en el día es normal, todo el mundo va a estar dispuesto, todo el mundo está despierto a esa hora. Sí. Pero solamente los que oran de madrugada son los que están haciendo algo fuera de lo normal, que están sacrificando su cuerpo. Así es. Entonces todo en la vida lleva un sacrificio vivo delante del Señor. Así Entonces es lo que yo creo, que como el diablo sabe y reconoce los misterios que hay, el crecimiento ministerial en el mundo espiritual que hay, siempre tratará de inculcar a la gente temor para que no busquen a Dios de madrugada. Para que se mantengan en la monotonía de que tiene multitudes de personas. Gloria a Dios. Tú supieras, si nos vamos a la Biblia, Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, Él siempre oraba de madrugada. Él siempre le gustaba orar de madrugada. Porque si tú te fijas bien, cuando Él oraba de madrugada, era como cuando le bajaban la coordenada del cielo. Era cuando el Padre le decía, mira, ahora quiero que haga esto. Por eso en una Él dijo, yo lo que veo hacer el Padre, eso hago. Yo no hago nada por mí mismo. Él dijo, todo lo que yo hago, no lo hago por mí mismo, sino que el que me envió me dio órdenes de lo que tenía que hacer. Y no tanto a eso. El Señor, en una ocasión, estaba orando de madrugada, se apartó. Los apóstoles se levantaron de mañana y dijeron, ¿y dónde está el Señor? Y comenzaron a buscarlo, pero después vieron que Él venía del desierto. Y cuando Él llegó del desierto, Él le dijo, tenemos que irnos a tal sitio. ¿Tú sabes qué sucedió ahí? ¿Tú sabes qué sucedió ahí? Que Él recibió coordenadas del cielo. Él recibió órdenes del cielo. El Señor le habló y le dijo qué es lo que tenía que hacer y para dónde tenía que coger. Entonces, ¿qué Él hizo? Se llevó a sus apóstoles y le dijo, ven, que ahora tenemos que ir a tal sitio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En la madrugada, la oración de madrugada es la que nos guía. Cuando tú oras de madrugada, aparte de que tienes la experiencia con Dios, conoces a Dios, es donde Dios te habla, es donde tienes la experiencia, como tú dijiste, con el Espíritu Santo, como tú pudiste ver hace un tiempo atrás, donde tuviste una experiencia con Él. Entonces, no podemos inculcar un miedo de que hay un peligro en la madrugada, de que hay esto en la madrugada, porque entonces todo el que escuche este mensaje y se lleve de él, nunca va a crecer espiritualmente, nunca va a tener una experiencia con Dios. Amén. Nosotros tuvimos experiencia con Dios, pero fue de esta manera. Nosotros tuvimos comunión con Dios, nosotros tuvimos guianza del Espíritu Santo y llenura de Dios. Fue a través de esta casa, de esta no hubo otra cosa que nos llenara de Dios que no sea esto. Entonces, no podemos poner un impedimento en esto, porque Dios a través de la oración de madrugada es que nos guía. El Señor Jesucristo era guiado a través de
de esa oración, el velar de madrugada, velando de madrugada, buscando de madrugada, a ver qué el Padre tenía que decirle, a ver qué el Padre quería que hiciera. Amén. Entonces, esta es la manera, no hay ningún paso, no hay 5 pasos ni 3 pasos que te guíe, que te lleve a hacer una porción mágica, no es nada. Lo que hay es oración y ayuno. Estas son las cosas las que te llenan. Estas fueron las cosas que a mí, a Eri, nos llenaron. Así fue que conocimos a Dios. A nosotros nos presentaron el plan de salvación, nos enseñaron y nos guiaron hasta un cierto punto. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La práctica, es una realidad. Nosotros nos enseñaron el poder de Dios, lo vimos en otro, lo vimos cómo nos habló Dios a través de otro, vimos que nos enseñaron, nos tuvieron estudio bíblico, nos hicieron esto, nos hicieron lo otro, pero entonces faltaba la práctica, porque eso era teoría, faltaba la práctica, y la práctica fue cuando esa líder espiritual Dios nos la quitó y nos dejó solo. Entonces ahí comenzó la práctica y las experiencias personales con el Dios Todopoderoso. Es una realidad, así mismo es, y así fue que uno obtuvo la victoria y el conocimiento de todas las cosas de parte de Dios, la cual en el transcurso de la vida que tenemos dentro del Evangelio nos ha ayudado. Así que todo el que te inculque en contra de la oración y un evangelio diferente a este, como dice la Biblia, yo espero que este video, esta palabra les sea de bendición a todos ustedes y que hayan adquirido el conocimiento que les haya dejado el Espíritu Santo en esta hermosa tarde. Amén. Invito Sí. a que te suscribas a mi canal, que comparta este video. Su hermano evangelista Erifeli por este lugar. Amén. Su hermano evangelista Jason Ariza. Estos videos lo hacemos, aclarando algo, lo hacemos para que usted expanda su mente y expanda su espíritu, para que usted se aclare y no se deje turbar ni engañar por las enseñanzas del enemigo. Amén. Esto fue Hablando Claro entre nosotros. Dios te bendiga.